Mi nombre es Ginette Patricia Rodríguez Quiroga, soy abogada y vivo en la ciudad de Yopal. Nos correspondió el Manual Fundamental del Ejército 307, Estabilidad. Muy buenos días, siguiendo con la presentación de nuestra compañera Rodríguez, mi nombre es Federico Armando Ruiz Miranda. El día de hoy vamos a hablar de las generalidades del manual descrito anteriormente. Buenos días, al medio alumna Santander Rizo Paula Juliana. Buenos días, al medio Villamil Quesep Salim. Entonces, como decía la Curso Rodríguez, hoy vamos a hablar acerca del Manual Fundamental del Ejército 3-7, Estabilidad. Este manual contribuye, digamos que al ejército y a la comunidad conjunta, al proporcionar orientación táctica sobre la conducción de las operaciones que se enfocan en la estabilidad, pero también aporta información sobre el empleo de las unidades del ejército en esa ejecución de las operaciones enfocadas en la estabilidad y logra desarrollar los principios doctrinales y los conceptos establecidos en el Manual Fundamental de Referencia del Ejército 3-0 y en el Manual Fundamental de Referencia del Ejército 3-07. Asimismo, consolida las enseñanzas asimiladas por la fuerza durante las últimas décadas de experiencia operacional dentro y fuera del territorio, un poco lo que conocemos como las lecciones aprendidas, y también garantiza la interoperabilidad con los asociados en la acción unificada, debido a que aporta la experticia adquirida por los soldados en la consecución de esos objetivos comunes. Pero entonces, bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es qué es o en qué consiste la estabilidad. Entonces, lo primero que tenemos es que la estabilidad lo que busca es crear las condiciones para que la población perciba la situación como legítima, aceptable y predecible. Y el objetivo, entonces, decimos que es reducir el nivel de violencia, y para esto las fuerzas militares lo que hacen es realizar operaciones que se caracterizan principalmente por la conducción de esas tareas de estabilidad, para brindar apoyo al funcionamiento de las instituciones gubernamentales, económicas, sociales, y la adhesión, digamos que de manera general, a las normas del comportamiento, a las leyes, a las reglas. Pero entonces, bueno, ¿qué son o qué buscan estas tareas de estabilidad? Entonces, primero decimos que la estabilidad es ese proceso en el cual el personal identifica y mitiga todos los factores fundamentales de la inestabilidad, para establecer, digamos que condiciones a largo plazo o perdurables. Entonces, estas tareas lo que buscan es, digamos que primero se realizan dentro del territorio nacional o fuera, en coordinación con otros instrumentos, pues, del poder nacional, y el objetivo, como veníamos diciendo, es mantener o restablecer un ambiente seguro, proporcionar servicios esenciales, pues que en otras condiciones en realidad haría el gobierno, como es la reconstrucción de la infraestructura, la asistencia humanitaria. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que podríamos asimilarlo con el caso de San Andrés, donde en realidad fueron nuestras fuerzas las que apoyaron estas tareas. Hablamos también que esas tareas de estabilidad se fundamentan, digamos que en 4 principios que sientan las bases para que esta estabilidad pueda ser perdurable o a largo plazo, como decíamos. Entonces son la transformación del conflicto, la unidad de esfuerzos, la legitimidad y autonomía, pues, y la construcción de capacidades de los asociados. Entonces, este manual lo que nos explica es que cómo se ve la transformación del conflicto, como ese proceso de reducción de los medios y las motivaciones estructurales del conflicto, digamos que durante el desarrollo de otras alternativas viables y pacíficas que permitan como esa búsqueda de competitividad entre las aspiraciones políticas y socioeconómicas, digamos que normales. Entonces lo entendemos como esa identificación y mitigación de nuevo de esas causas fundamentales estructurales del conflicto, y de los factores que desarrollan la inestabilidad.
mientras que paralelamente se generan esas capacidades de las instituciones locales para poder prevenir la inestabilidad en el futuro o garantizar la estabilidad. La unidad de esfuerzos, entonces lo entendemos como la cooperación o la coordinación hacia unos objetivos comunes, incluso cuando quienes participan no están en el mismo comando u organización, siendo este el producto de la acción unificada, que es lo que hemos, digamos que, desarrollado durante este curso también. De este modo, lo que vemos es que ese trabajo efectivo entre los militares y los civiles se inicia con el desarrollo de objetivos comunes, que es lo que podemos entender como unidad de propósito, pero termina en lo que conocemos como la unidad de esfuerzos, que es esa confianza mutua que se empieza a generar. La legitimidad y autonomía, entonces, bueno, esto hace referencia a la nación anfitriona o pues al gobierno regional o local, y lo que nos dice es la legitimidad se basa en esa percepción de legalidad, de rectitud, de moralidad, de esa autoridad frente a una audiencia específica. Y nos dice también que el éxito, digamos que depende de la interrelación de 4 factores, que son el mandato, la forma, el consentimiento y la expectativa. Y finalmente, digamos que el cuarto principio es la construcción de las capacidades de los asociados, y se entiende como ese resultado de las actividades, los programas de apoyo y la interacción que se da entre esas organizaciones, que lo que permite es que esa nación anfitriona o ese gobierno regional en realidad pueda como potencializar sus capacidades para establecer la seguridad, la gobernabilidad, el desarrollo económico, los servicios básicos, la supremacía de la ley y todas estas funciones que en realidad son vitales y que son, pues digamos que las presta el gobierno en condiciones normales. ¿Cuál es el enfoque de las tareas de estabilidad? Entonces tenemos que primero es identificar y determinar, como decíamos, las causas profundas de la inestabilidad. Eso es lo primero que se debe hacer para poder construir capacidades para las instituciones locales para mitigar esto. Entonces por eso decimos que la tarea de los comandantes es identificar y priorizar las fuentes o los factores que generan la inestabilidad, pero también empezar a medir la efectividad de las actividades que se realizan para lograr la estabilización del área. Digamos, ¿cuál es el éxito de estas tareas? Entonces, el éxito estratégico, digamos que requiere una integración total de las operaciones militares con esfuerzos interagenciales y asociados multinacionales también, digamos que usando lo que comúnmente se conoce como el enfoque del gobierno como un todo o el enfoque integral para poder cumplir con esas tareas asignadas. Pero también, entonces, decimos que el éxito de estas tareas depende de que el ejército pueda capturar, retener y explotar esa iniciativa para anticiparse a las fuentes que motivan la inestabilidad y que con ese apoyo del enfoque integral pueda garantizar la estabilización. Continuando con la presentación de la compañera. Continuando con la presentación de la compañera, vamos a hablar ahora de las políticas de defensa y seguridad nacional. Estas políticas de defensa y seguridad nacional también presentan, además de las tareas defensivas y ofensivas, unas tareas de estabilidad. Dichas políticas están configuradas o están a la orden de el sector de defensa y la seguridad nacional. Ahora, sí, las políticas de defensa de seguridad nacional se pueden establecer dentro del territorio colombiano o fuera del territorio colombiano. Cuando se hacen dentro de la nación, ¿cierto?, actúa bajo las políticas del ministro de Defensa Nacional. Cuando se suscitan por fuera del territorio colombiano, se tienen que adecuar o se tienen que regir a las políticas que el gobierno nacional designa. Siguiente, compañera. En el marco de estabilidad encontramos primero que todo 3 fases, pero antes de hablar de dichas fases o del porqué de dichas fases,
debemos entender qué es el marco de estabilidad. El marco de estabilidad fundamentalmente es el progreso realizado hacia la estabilización de ciertos ambientes operacionales. Cuando se da este marco de estabilidad, se da fundamentalmente configurando las actividades de un encuentro militar en tiempo de paz, o también cuando una nación anfitriona o gobierno regional se encuentra en crisis y busca de alguna manera una estabilidad, una recuperación, o si se quiere, cuando se encuentra en un estado vulnerable. En esos momentos se da entonces una fase de respuesta inicial, una fase de transformación y una fase de sostenibilidad. Siguiente, compañero. Ahora, este marco de estabilidad también sirve como una especie de guía o un norte para entender ciertos esfuerzos y compromisos que configuren las actividades del encuentro militar, sobre todo en los tiempos de paz. ¿Cuáles son los objetivos finales de estos marcos de estabilidad? Prevenir el conflicto y reconstruir la nación afectada o el gobierno regional que ha sido azotado, ha sido de alguna manera afectado por el conflicto o un desastre particular. Las condiciones del estado final que se incluyen en el sistema integrado de estabilidad terminan siendo las siguientes: el ambiente seguro y protegido, que ahí lo que se buscaría justamente sería volver a establecer, digamos, unos lineamientos de seguridad nacional en donde específicamente la población civil no se ve afectada. La supremacía de la ley, evitando que cualquier tipo de grupos armados al margen de la ley quieran, ¿cierto?, alterar la estabilidad nacional. El bienestar social, la estabilidad del gobierno y, por supuesto, la sostenibilidad económica, que se ve afectada cada vez que existe un conflicto bélico. Siguiente, compañero. La estabilidad en las operaciones terrestres unificadas tiene como principios, ¿cierto?, apoyar la cooperación en seguridad, establecer el control civil, establecer los servicios esenciales, apoyar al gobierno y apoyar el desarrollo económico de infraestructura. Siguiente, compañero. Ahora, la importancia para la conducción de las operaciones se da antes del conflicto, durante el conflicto y después del conflicto. Cuando se da antes del conflicto, se busca como medida preventiva, ¿cierto?, para reforzar las alianzas o, digamos, demostrar apoyo cooperación a cada una de las regiones, o si se quiere naciones que se encuentran aliadas al gobierno nacional. Durante el conflicto lo que busca, ¿cierto?, la conducción de operaciones es establecer condiciones del posconflicto y también mitigar factores de inestabilidad que se puedan estar presentando durante el conflicto. Y cuando se da después del conflicto, se incrementan y, digamos, se caracterizan por tener una naturaleza dominante en las operaciones con el propósito de establecer estabilidad. En tiempos de paz, siguiente, compañera. Las operaciones en tiempo de paz tienen dos objetivos. La primera, la prevención del conflicto, y la segunda, la cooperación en seguridad. Y se logra por medio de los siguientes elementos, que sería el mantenimiento de la paz, la imposición de la paz, la concertación de la paz, la construcción de la paz y la prevención del conflicto. Ya por último, la cooperación en seguridad. Se busca una cierta asistencia fundamentalmente o fundamentada en la seguridad, a las fuerzas de la seguridad, a la reforma del sector de la seguridad y a la defensa interna frente al sector extranjero. En esa cooperación de seguridad a la que hace referencia en mi curso, también hablamos de unas transiciones. Estas transiciones marcan un cambio de enfoque que se puede presentar de dos maneras.
La primera entre fases o entre la operación en curso y la ejecución de una operación iniciada o sus consecuencias. Y la segunda se presenta cuando hay un cambio de prioridad relativa. También hablamos de una asistencia humanitaria en el exterior, y es donde las fuerzas militares, el ejército, participan en operaciones de asistencia humanitaria en el exterior que pueden ser respuestas unilaterales, multinacionales o coordinadas por las Naciones Unidas. También hablamos de contrainsurgencia, y son esas actividades de estabilidad de vital importancia para el éxito de las operaciones de contrainsurgencia, porque tienen como fin aumentar la legitimidad del gobierno prestando servicios y ofreciendo seguridad a la población local. Además, hay otras actividades en las consideraciones de estabilidad que en la conducción de tareas de estabilidad los comandantes deben tener en cuenta, y son las actividades de información e influencia en estabilidad, la protección de civiles, las acciones letales y no letales y las actividades de inteligencia. Esta tarea de estabilidad, en las tareas de estabilidad se tiene que tener en cuenta el apoyo y los esfuerzos de la transición civil o la autoridad militar cuando no existe un gobierno legítimo. También se debe impulsar las capacidades coercitivas y la construcción de las fuerzas militares para establecer un ambiente seguro y asimismo proteger y facilitar la reconciliación entre los civiles, los regionales. Y ayudan a establecer las condiciones que habilitan las acciones de otros instrumentos del poder nacional para lograr el éxito de la transformación del conflicto. No, déjame la anterior, compañera. Gracias. En estas tareas de estabilidad, los comandantes en todos los niveles deben evaluar los recursos disponibles con respecto a la misión para asimismo determinar la mejor forma de ejecutar estas tareas mínimas esenciales de estabilidad y los riesgos que se pueden presentar en ello. Se deben enlazar esfuerzos militares y civiles para que la búsqueda de la meta sea común y el entendimiento compartido se pueda lograr, digamos, que ese objetivo que se requiere alcanzar. Existen unas tareas primarias en las tareas de estabilidad, que son establecer la seguridad civil, apoyar la cooperación en seguridad, establecer el control civil, restablecer los servicios esenciales, apoyar al gobierno y apoyar el desarrollo económico y de infraestructura. Siguiente. Además de esto, existen unos pilares de las operaciones terrestres unificadas y las tareas de estabilidad en la acción decisiva, que son la simultaneidad, profundidad, sincronización y flexibilidad. La siguiente. Cuando hablamos de simultaneidad, decimos que es la ejecución de las tareas relacionadas que se apoyan mutuamente y se ejecutan al mismo tiempo en múltiples ubicaciones o dominios. Cuando hablamos de profundidad, es la extensión de las operaciones en tiempo, espacio o propósito para lograr los resultados que se quieren alcanzar. Y cuando hablamos de la sincronización, es la disposición de las acciones militares en tiempo, espacio y propósito para producir el máximo poder relativo del combate en el lugar y en el momento decisivo. Y la flexibilidad es el empleo de una mezcla versátil de capacidades, formaciones y equipo para conducir operaciones. Siguiente. Asimismo, hay un rol militar en actividades de prevención. Son esos esfuerzos de encuentro militar y de cooperación en seguridad diseñados para apoyar la reforma del sector de seguridad y el despliegue de fuerzas para evitar una disputa. La siguiente. Asimismo, en la conducción de tareas de estabilidad, los comandantes deben considerar otras actividades de estabilidad, que son las actividades de información e influencia en estabilidad, la protección de civiles, las acciones letales y no letales, las actividades de inteligencia. Existe un planeamiento para la estabilidad en las operaciones y se debe tener en cuenta el tiempo, el espacio y propósito para desarrollar esto. Por eso es que planear ayuda a los comandantes a entender y a desarrollar las soluciones a los problemas. Esas soluciones al final se convierten en planes y órdenes por medio de los cuales sincronizan la estabilidad, acción de fuerza en tiempo, espacio y propósito para lograr los objetivos y cumplir la misión que se ha establecido desde el inicio.
Los comandantes son los principales responsables en el planeamiento efectivo porque ellos son los que enfocan el esfuerzo, proporcionan su intención, emiten la guía de planeamiento y son los que toman las decisiones durante todo el proceso que se va a desarrollar. El curso. Bueno, el planeamiento para la estabilidad en las operaciones. Los comandantes centran sus actividades en entender, visualizar y describir durante el planeamiento de la estabilidad y mediante la participación que asegura de que el plan se refleje en el interior. El planeamiento de las operaciones se enfatiza en las tareas de estabilización, se basan en todos los elementos de la operación. Sin embargo, se deben tener en cuenta que unos elementos son más relevantes que otros y que algunos particulares esenciales para tener el éxito en la tarea y de la estabilidad. Estos últimos son el estado final, las condiciones, los puntos decisivos y las tareas del esfuerzo. Siguiente. El estado final, bueno, esto era lo que estábamos explicando. La siguiente, por favor. Los mecanismos de estabilidad y mecanismos de derrota. Para lograr el estado final, la tarea de estabilidad requiere las condiciones, la cooperación y la integración sincronizada entre las organizaciones militares y las no militares. Una línea de esfuerzo es la secuencia que enlaza las múltiples tareas de lógica que del propósito en el lugar de la referencia geográfica para enfocar los esfuerzos hacia el establecimiento de un estado final deseado. Las líneas de esfuerzo son esenciales en las tareas de estabilidad, donde la referencia a posiciones físicas o del enemigo adversario son menos relevantes. La siguiente, por favor. Mecanismos de estabilidad. En el principio de los métodos, a través de las fuerzas amigas, apoyan a los civiles para lograr las condiciones que contribuyen al establecimiento de una base estable y duradera. Los comandantes utilizan los mecanismos de estabilidad para visualizar cómo deben empezar las fuerzas a la hora de desarrollar tareas de estabilización en la OTU. Las combinaciones de mecanismos de estabilidad generan efectos complementarios y de esfuerzo que ayudan a configurar la dimensión humana de los ambientes operacionales con la mayor efectividad de la aplicación aislada en un solo mecanismo. Los 4 mecanismos de estabilidad son obligar, controlar, influir y apoyar. La siguiente, por favor. La evaluación en la estabilidad es la supervisión y análisis constante de un ambiente operacional para determinar los cambios que podrían afectar en la conducción de las operaciones. 3 herramientas de medición ayudan a los comandantes y su estado de la plana mayor en la evaluación, la medida de desempeño, las medidas de eficacia y los indicadores. La siguiente. En el marco del distrito de estabilidad, el conocimiento, es necesario tener claro el conocimiento de la situación, hacer el análisis, el diseño, la supervisión y la evaluación. Es medir el progreso del cumplimiento de una tarea o una misión, de la creación del efecto que logró el objetivo. La evaluación ayuda al comandante a determinar el progreso hacia el estado final deseado, la construcción del objetivo y la ejecución de la tarea. Implica también la supervisión y análisis constante del ambiente operacional para determinar los cambios que podrían afectar la conducción de las operaciones. 3 herramientas de medición que ayudan a los comandantes y su estado mayor a la evaluación. La siguiente, por favor. El marco de estabilidad del distrito, ya para finalizar, funciona como una herramienta de evaluación del planteamiento y se anida en el proceso militar de toma de decisiones. Existen 4 pasos para el marco del distrito de estabilidad: el conocimiento de la situación, el análisis, el diseño y la supervisión y la evaluación. La tarea de estabilidad se enfoca en identificar la determinación de las causas profundas de la inestabilidad y la construcción de las capacidades para las instrucciones locales. Específicamente, identifican y priorizan los factores de inestabilidad y miden la efectividad de las actividades para la estabilización del área.
El éxito estratégico requiere una integración total de las operaciones militares con esfuerzos intergerenciales y asociados a la acción unificada en el fin de lograr la unidad de esfuerzos para cumplir. Esta sería como tal la presentación de la exposición que nos tocó a nosotros, curso.